de ser informativo. Con Román Losinski. Cuando veo imágenes de la Divina Pastora en la señal de Venevisión, debo decir que a las 8 de la mañana estaremos estableciendo un contacto con Ana Bacarela, quien está allá desde el día de ayer, a propósito de esta visita de la Divina Pastora a Barquisimeto. Comenzamos este recorrido con el tema de las excarcelaciones y vaya qué complejo armarse el panorama real de las cifras. Estamos hablando de liberación de privados de libertad por razones políticas. Foro Penal, por ejemplo, hace 19 horas publicaba un saldo de 56, un balance de 56 liberados. Por ejemplo, la ONG Encuentro, Justicia y Perdón hablaba de 73 al 8 de enero. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, como veremos en un titular un poco más adelante, habla de 69. Y el propio Ejecutivo hablaba de 116 al 11 de enero. Diferentes cifras, diferentes fechas también. En todo caso, Mundo VR nos tiene que Jorge Rodríguez confirmó que el proceso de excarcelaciones va a continuar y tenemos un reporte de Derlis Marchán Pérez. En sesión ordinaria, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, reiteró que la decisión del Gobierno Nacional de autorizar excarcelaciones busca promover la convivencia pacífica. Martes, 4:15 de la tarde. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición. Y se acercan a 400 personas al día de hoy. Y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral. Por su parte, el integrante del Grupo Parlamentario Libertad, diputado Luis Florido, solicitó que se cumpla con las excarcelaciones anunciadas. Martes, 4:10 de la tarde. Yo creo que el país llama a otro momento político. Y ese otro momento político implica una distensión, sobre todo, entre quienes somos dirigentes políticos y queremos que este país se encauce y se fortalezca institucionalmente. Un país con instituciones débiles es un país que se debilita y por eso creemos que es importante que se sigan dando estas liberaciones. En la sesión, los diputados del Bloque de la Patria exigieron la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. También fueron designados los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. El Nacional, de hecho, publica que Jorge Rodríguez además declaró en sesión parlamentaria de este martes, y cito, es una más sobre la forma de cómo el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. Eso es una cita textual, acusando a la organización de cobrar a los familiares. Y en ese sentido, confirmado, titula, publica que la ONG Foro Penal rechazó las declaraciones de Jorge Rodríguez, acusó públicamente a la organización de eso, cobrar dinero a personas privadas de libertad para gestionar supuestas liberaciones. Ante esas acusaciones, el Foro Penal emitió un comunicado en el que negó categóricamente haber exigido pagos por su labor y reiteró que su asistencia legal es completamente gratuita. La organización recordó que desde hace más de 23 años ha brindado apoyo jurídico en todo el país, a nivel nacional e internacional, a más de 15,000 venezolanos, trabajo que aseguró puede ser corroborado por los propios beneficiarios. Hay videos que acompañan esta postura de Foro Penal, en este caso de Gonzalo Imiob y de Alfredo Romero, pero también un enorme apoyo de ONGs, de políticos, de ciudadanos en general. Eso en confirmado. Luego en el diario leemos que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una actividad en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para exigir la libertad de los privados de libertad por razones políticas. La organización denunció que hasta el momento solo han podido verificar 69 excarcelaciones y advirtieron que desde el anuncio hecho por el gobierno se ha registrado más de 100 nuevos casos de actos irregulares y o detenciones. Diego Casanova, vocero de la organización del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, hizo un llamado a la población a acompañar a los familiares de los detenidos por razones políticas en sus vigilias frente a los centros de reclusión para exigir el cumplimiento de las liberaciones. Eso en el diario. Luego en CNN, en español, leemos que el gobierno encargado venezolano ha liberado al menos a 4 estadounidenses que fueron encarcelados en Venezuela, según dijo una fuente familiarizada con el asunto. Citan acá: acogemos con satisfacción la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela, lo dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense el día de ayer. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades, también una cita textual. Y en Descifrado leemos que el ministro, en este caso español, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, anunció la liberación de otros 3 ciudadanos españoles que se encontraban detenidos en cárceles de Venezuela. En declaraciones a Catalunya Radio, Álvarez indicó que estas 3 nuevas liberaciones tuvieron lugar ayer lunes
antes de ayer en este caso, y se unen al grupo de 5 detenidos españoles liberados anteriormente y que ya están en España. De los 3 nuevos liberados, detalló el ministro, 1 ha decidido mantenerse en Venezuela, otra ciudadana saldrá hoy mismo rumbo a España, mientras que la tercera persona está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España. Y en el estímulo leemos que Aurora Silva de Superlano, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, afirmó que pudo ver a su esposo el domingo 11 de enero, luego de 18 meses sin saber de él, desde que fue detenido el 30 de julio de 2024. Luego de 18 meses de detención de mi esposo, el fin de semana pasado pude verlo por 25 minutos a través de un vídeo. Así lo explicó, es una cita textual para Aurora Silva. Y volviendo a CNN en español, allí leemos que Ramón Guanipa, hijo del dirigente Juan Pablo Guanipa, uno de los detenidos por razones políticas en Venezuela, habló con CNN sobre los esfuerzos que hacen para contactar al gobierno y poder dar con el paradero de su padre. Desde un principio aclaró que no se han podido comunicar con su padre y tampoco han recibido información sobre su liberación. Economía. En Petroguía leemos que tras los hechos del 3 de enero, la narrativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está centrada en lograr que empresas estadounidenses vuelvan a Venezuela. En la mira del mandatario están, en primer lugar, ExxonMobil y ConocoPhillips, que estuvieron hasta 2007. ConocoPhillips estaría interesada en el regreso siempre y cuando la participación que tenga nuevamente cubra el monto que le debe PDVSA, que estaría entre los 8.000 y los 12.000 millones de dólares por concepto de expropiaciones no cubiertas. El presidente ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, ratificó su intención en el encuentro que Trump sostuvo con ejecutivos de las más importantes compañías energéticas que estuvieron en una reunión que se realizó en la Casa Blanca. Insistió en la importancia que tiene incorporar a representantes del sistema financiero global que son acreedores del Estado venezolano o de PDVSA en el proceso de recuperación del sector de los hidrocarburos en Venezuela. Y en Reuters leemos que las partes que representan a Venezuela en una subasta ordenada por un tribunal de la matriz de la refinería Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, han solicitado a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que anule un fallo del mes pasado de un juez de Delaware que ordenó la venta de las acciones a un afiliado de Elliott Investment Management, según informó ayer la Junta que supervisa la refinería. La Junta señaló que la subasta estuvo viciada por conflictos de interés y errores legales, lo que socavó la neutralidad requerida en el proceso y redujo el valor de Citgo. La Junta continuará ejerciendo defensas para proteger la empresa, según indicó a través de un comunicado. 6:24 de la mañana, también en Reuters, leemos que la petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a reabrir algunos de los pozos que esta y sus socios en empresas conjuntas habían cerrado debido al estricto embargo estadounidense, y las exportaciones de crudo se han reanudado con 2 cargamentos que zarparon el lunes, según informaron 3 fuentes cercanas a las operaciones. Las exportaciones de petróleo del país miembro de la OPEP de Venezuela se habían mantenido prácticamente paralizadas desde diciembre, con la excepción de la estadounidense Chevron, que exportaba crudo de sus empresas conjuntas bajo una autorización estadounidense, lo que provocó que millones de barriles quedaran almacenados en tanques terrestres y en buques también. Pasamos a contrapunto. Allí leemos que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reveló detalles sobre los avances diplomáticos y comerciales entre Estados Unidos y las autoridades encargadas de Venezuela luego de la reciente intervención militar. Según la funcionaria, la administración de Donald Trump ha logrado concretar un acuerdo energético valorado en $500.000 millones, marcando un hito en la relación bilateral. Leavitt subrayó que Washington ha recibido una cooperación absoluta con Delcy Rodríguez. Hasta ahora hemos tenido total cooperación de las autoridades encargadas de Venezuela. Como han visto, Trump ha logrado cerrar un acuerdo energético por $500.000 millones. Es una cita para la Secretaría de Prensa, detallando además que 31 millones de barriles de petróleo ya se encuentran en tránsito hacia Estados Unidos para su comercialización. 6:26. En Bloomberg leemos que las juntas ejecutivas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se reunieron la semana pasada para discutir sobre Venezuela, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de expectativas de que el país necesitará una ayuda importante para reactivar su economía, que había permanecido por mucho tiempo aislada. Las reuniones de finales de la semana pasada no estaban programadas previamente, añadieron esas personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. La Junta del Banco Interamericano de Desarrollo pues también se reunió la semana pasada para discutir sobre Venezuela, según añadieron 2 de estas personas. Repito, es un texto de Bloomberg. Y en Mundo UR, leemos que el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, espera que el posible levantamiento de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero, tal como lo han asumado algunas autoridades norteamericanas, no se quede en anuncios, sino que lo hagan lo más rápido posible para estimular el crecimiento económico del país. Y en el diario leemos que el director ejecutivo del gigante petrolero francés Total Energies, Patrick Pouyanné,
afirmó desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que está evaluando opciones para regresar a Venezuela, aunque se necesita antes un marco claro para poder invertir. Sé que la gente quiere invertir rápidamente, pero entiendo que requerirá un marco claro para poder invertir y llevará tiempo. Lo dijo durante una sesión en la cumbre de la semana pasada de sostenibilidad de Abu Dhabi, el primer evento energético de 2026. Al ser preguntado por si le atrae la oportunidad de volver al país, dijo que lo estudiarán, ya que siempre están evaluando, aunque destacó que se vieron obligados a irse hace unos años porque no se daban las condiciones de seguridad. Ahora, eso desde el punto de vista macro en materia económica. Pero en Banca y Negocios leemos también que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela informó que el salario de un profesor universitario en enero de este año 2026 oscila entre 41 centavos de dólar y $1.58 al mes. La tabla publicada por la asociación en sus redes sociales destacó que un profesor titular a dedicación exclusiva gana $1.58 al mes, mientras que un educador asociado a tiempo completo cobra $1.19 también al mes. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela puntualizó que van más de 1.399 días sin aumento de salario, pensiones o jubilaciones en el país. Y en Banca y Negocios leemos también que en 2025 el sector construcción de Carabobo creció entre 4 y 6% con respecto al año anterior, según datos aportados por la Cámara de la Construcción de esa entidad, Carabobo. El presidente del gremio, Gustavo Farache, destacó que este incremento en la actividad está respaldado principalmente por trabajos de remodelaciones que, subrayó, crecieron, cito, una barbaridad durante el año pasado. Turismo. Encontramos en Mundo UR y la verdad cada quien a lo suyo, ciudadanos y gremios, me refiero. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Abavid, Vicky Herrera de Díaz, afirmó que el sector se ha preparado ya para la temporada de carnavales y espera que de alguna manera fortalezca el turismo nacional. Herrera de Díaz recordó que durante el venidero asueto los temporadistas suelen hacer turismo de proximidad. La representante de Abavid destacó el importante aporte que hacen las celebraciones de ferias en las regiones y se mostró optimista en que las venideras Ferias del Sol en Mérida y la Feria Internacional de San Sebastián en Táchira tendrán una movilización importante. Salud. En Mundo UR leemos que Delcy Rodríguez anunció en horas de la noche un plan que busca fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud. Aseveró que la agenda estará enfocada en un mejoramiento de las infraestructuras, equipamiento de centros de salud y nuevas obras. Rodríguez afirmó que avanzarán en el desarrollo y relacionamiento con el sector farmacéutico. Educación. En Mundo UR leemos que Ernesto Villegas instó a los padres y representantes a llevar a los niños a las escuelas en este regreso a clases. Destacó que desarrollarán programas que ayuden a los jóvenes a superar el estrés por los últimos acontecimientos en el país. Y en Crónica 1 leemos: ausentismo y patrullaje policial marcaron el reinicio de clases, mientras universidades como la Universidad Católica Andrés Bello apuesta por clases virtuales para resguardar a los estudiantes. La Universidad Central de Venezuela opta por un retorno administrativo gradual para postergar el inicio de clases hasta el 19 de enero, próximo lunes. El ministro de Interior, Justicia y Paz ordenó el fortalecimiento de los patrullajes cerca de los centros educativos. Según un comunicado oficial, la medida busca garantizar la paz de los estudiantes. Sin embargo, para los gremios docentes el despliegue ha tenido un efecto contraproducente. Edgar Sánchez, representante de la Federación Venezolana de Maestros, explicó que la asistencia estudiantil este 12 de enero fue notablemente baja debido a la incertidumbre provocada por el decreto de estado de conmoción exterior tras los hechos del 3 de enero. Por cierto, que sobre el estado de conmoción hablaremos hacia el final de nuestro programa con unos sonidos de Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. Sabremos a qué se refiere, cuál es el contenido de alcance del estado de conmoción anunciado. Servicios públicos. En confirmado, tenemos que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, anunció la realización de una jornada especial de cedulación y verificación de datos dirigida a ciudadanos venezolanos y naturalizados que se llevará a cabo este sábado 17 de enero en todas sus oficinas en el país. En sus redes sociales, el SAIME precisó que los usuarios podrán acudir sin necesidad de solicitar cita previa. Hacemos una pausa en la lectura de estos titulares, vamos al corte, vamos a hacerlo con algo de buena música también. Comenzamos con Marillion, seguimos con Todd DeWitt Sprockety, Walk on the Ocean. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
minutos de la mañana. Retomamos nuestros titulares nacionales con esto que publica Banca y Negocios. Es que en Gaceta Oficial, fecha 26 de diciembre de 2025, se estableció la tarifa del pasaje urbano en 60 bolívares, al igual que el caso de los sistemas de transporte como Metro de Caracas, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela y las operadoras de transporte público manejadas por el Estado venezolano. La normativa destacó que mediante Gaceta Oficial se fijarán los valores para el transporte público correspondientes a las rutas que por sus características particulares y peculiares ameriten el restablecimiento de tarifas distintas a las antes señaladas, esta de 60 bolívares. Y en Mundo UR tenemos que en Monagas más de 350 transportistas informales han sido multados en menos de un mes en Maturín por falta de documentos y por especular con tarifas del pasaje. El reporte es de Johnny Moisés Ulloa. El director de transporte de la alcaldía de Maturín, José Maza, informó que los conductores fueron retenidos en las diferentes avenidas de la capital monaguense. Martes 12:30 del mediodía. Teníamos 354 sancionados informales que han venido interrumpiendo lo que son las labores de alguna manera y elevando los costos del pasaje. Nosotros en los próximos días estaremos dando una cifra más concreta en lo que termine esta temporada, lo que es el retorno de los temporadistas, los propios y los visitantes. Maza detalló cuáles son las sanciones que están aplicando a los transportistas informales. Van desde 5 a 150 unidades tributarias municipales. Nosotros también, esto puede acarrear, si son residentes, la suspensión de la licencia, también la suspensión o quitarle la placa y la licencia de pasajero a estos compañeros. El director de transporte de Maturín, José Maza, además ratificó que los usuarios pueden denunciar la especulación del pasaje en las oficinas del terminal interurbano. Sucesos. Leemos en Mundo UR que en Carabobo una niña y su madre fallecieron luego de inhalar un producto químico agrícola en la zona sur de Valencia, donde producen caraotas. El reporte lo tiene Ruth Lara Castillo. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo García, de 4 años, y William Nisolivo, de 19. De acuerdo con versiones, el hecho se registró en el sector Los Naranjos de la capital carabobeña, luego que ambas inhalaran el químico que era utilizado para preservar unos sacos de granos ubicados en su residencia. Se conoció que otras 3 personas del grupo familiar resultaron afectadas, 2 ciudadanos de 44 años y un adolescente de 17, quienes fueron ingresados a la emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia y se mantienen estables. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones y esclarecer el caso. También leemos en Mundo UR que Diosdado Cabello anunció la incautación de más de 7,000 kilos de droga en lo que va del año 2026. 6:39. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, decía yo al inicio del programa, Día de la Divina Pastora, pues en Buenos Aires también se reunirán los venezolanos para rendirle tributo a la imagen de la Divina Pastora y por segundo año consecutivo realizarán una procesión hasta la Catedral Metropolitana de la capital argentina. Desde allí nos amplía la información Carlos Iván Suárez. Miles de barquisimetanos y devotos de la Divina Pastora que residen en Argentina mantienen las tradiciones. Es por eso que para este 14 de enero ya se tiene todo listo para la misa cantada con tamulangue típico de Lara en honor a la excelsa patrona. José Balsa, coordinador de la cofradía. Se va a hacer una misa a las 20 horas, se va a tener a la imagen ya con el vestido, eso se va a revelar tempranito. En esta oportunidad son 3 jóvenes venezolanos quienes hicieron el diseño del vestido de la Virgen y del Niño, el cual será de color blanco y celeste como una especie de guiño a Argentina. Se pide por la paz de nuestro país, es la paz del mundo, la pureza que siempre nos llena la Divina Pastora. Mientras que el domingo 18 de enero se realizará la segunda procesión con la imagen de la Divina Pastora en hombros a lo largo de 5.8 kilómetros desde la parroquia Cacupé hasta la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Durante la semana se mantendrá abierto un museo con la historia de la Virgen y una muestra de los vestidos y accesorios que ha usado años atrás, tal como ocurre en Santa Rosa. Hablando de Argentina, la inflación en ese país en 2025 fue la más baja en 8 años, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El índice de precios al consumidor acumuló el año pasado un alza de 31,5% desde un acumulado anual de 117,8% en 2024. Es información de la agencia France Press. Y vamos a Perú. En la capital, diversos gremios de conductores urbanos anunciaron un paro general para este miércoles en medio de una escalada de extorsiones y asesinatos atribuidos al crimen organizado. También desde allí tenemos un reporte con Oliver Rodríguez.
Los gremios denuncian que las extorsiones ya son parte del día a día. Organizaciones criminales exigen pagos para permitir el tránsito en determinadas zonas de Lima y ante la negativa los ataques se ejecutan contra unidades e incluso trabajadores. Según representantes del sector, las estadísticas de violencia sobrepasan las de años anteriores, incluso bajo la actual declaratoria de emergencia que habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir con mayor flexibilidad. Martín Ojeda, dirigente del sector transporte, 10 de la mañana. No ha habido ningún sistema que nos cuide, prácticamente con estadísticas que sobrepasan las de años anteriores, prácticamente 10 en 10 días. Y eso era inaceptable. El paro está previsto en Lima y en el vecino puerto del Callao, donde ya se han producido movilizaciones similares en los últimos meses. En un comunicado conjunto difundido este lunes, los gremios señalaron que el gobierno no ha dado una respuesta eficiente ante el aumento de la criminalidad y pidieron medidas urgentes de seguridad. De momento, el Ejecutivo peruano no ha confirmado nuevos anuncios adicionales a la emergencia vigente. Y vamos a Honduras todavía, claro. Post-electoral, Honduras sigue siendo noticia. Las Fuerzas Armadas de ese país anunciaron que continúan respaldando la declaratoria del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre pasado, que dieron como vencedor a la presidencia al conservador Nasri Tito Asfura, apoyado públicamente por el mandatario estadounidense Donald Trump, ante peticiones de un nuevo conteo voto por voto. Eso en Europa Press. En F, leemos que el ex candidato presidencial del opositor Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, anunció que se presentará de nuevo como candidato en las elecciones de 2029, su quinto intento ya, después de que quedara en segunda posición en esas elecciones del 30 de noviembre que él denuncia perdió porque se produjo un fraude. Hay más de Honduras, pero desde Europa. Y es que la Unión Europea rechazó el decreto anunciado por la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, para llevar a cabo un nuevo recuento electoral tras la victoria en las elecciones del pasado 30 de noviembre del candidato ultraderechista Nasri Asfura y pidió una transición pacífica y ordenada del poder, información de AFP. Luego, en Europa Press leemos que el gobierno de Hungría amenazó con llevar ante los tribunales el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completa la firma del pacto. Y AFP nos tiene que la líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, reconoció este martes en la apertura del juicio en relación a la financiación ilegal de su partido Agrupación Nacional con fondos del Parlamento Europeo que pudo cometer un delito, pero aseguró que nunca tuvo conciencia de haberlo hecho. En Europa Press leemos que el canciller alemán Friedrich Merz avanzó que la Unión Europea, trabaja en nuevas sanciones para responder a la espiral de represión desatada en Irán contra las manifestaciones, reclamando así a Teherán que proteja su ciudadanía en lugar de violar sus derechos. Medio Oriente. Bueno, a propósito de Irán, mire, encontramos en AFP que la ONG Human Rights Activist afirmó haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, repito, 16.700 más de esa cifra. Eso en AFP. En AFP leemos que el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que Irán responderá con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión y que si las amenazas se vuelven hechos defenderán al país hasta la última gota de sangre. A Irán se ha referido también a Estados Unidos, pero revisemos antes, por favor, hablando de Medio Oriente, lo que nos tiene Europa Press es que el ejército de Siria reclamó a las fuerzas democráticas de ese país que se retiren de una zona situada al este de la ciudad de Alepo, que ha declarado como zona militar cerrada tras los enfrentamientos de los últimos días y el cruce de acusaciones sobre la responsabilidad en esas hostilidades. IF nos tiene que más de 100 niños han muerto por ataques israelíes en Gaza en los 3 meses de alto al fuego, advirtió este martes desde la franja el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia, es decir, UNICEF, James Elder. Ya superamos el centenar de niños muertos. Estos niños mueren por ataques aéreos, por ataques de drones, incluidos drones suicidas. Mueren por el bombardeo de tanques, mueren por munición real. Norteamérica. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que toda nación que haga negocios con Irán será castigada con un arancel de 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al gobierno de Teherán. Por cierto, que Trump afirmó que no le da importancia a la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TMEC, porque según dijo su país no necesita productos fabricados en México ni en Canadá.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, confirmó este martes que hoy día miércoles se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar sobre el interés de Washington en el territorio autónomo danés de Groenlandia y que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ejercerá de anfitrión del encuentro. Por cierto, que el presidente de Groenlandia dijo que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse de esa isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegirá seguir en el país nórdico. Luego, el ex primer ministro de Australia, el embajador del país oceánico en Estados Unidos, Kevin Rudd, dejará el cargo a finales de marzo, después de poco más de 3 años como diplomático en Washington, tras una polémica por sus críticas públicas al presidente Donald Trump. Y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, enfrenta una investigación criminal impulsada por el Departamento de Justicia tras presiones de Donald Trump. Powell denuncia intimidación y amenazas mientras crece la preocupación por la estabilidad institucional y económica de los Estados Unidos, según France 24. La amenaza de un proceso penal se debe a que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. En AFP, leemos que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton rechazaron este martes testificar en un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y en documentos también. Y Naciones Unidas reclamó a Estados Unidos para que abra una investigación independiente en torno a la muerte de una mujer en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE o ICE, un incidente que derivó en acusaciones por parte de autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos efectivos. Una más, en Estados Unidos, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Burrs, condenó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en Ucrania, calificándolo de escalada peligrosa e inexplicable. Esto constituye otra peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra, incluso mientras Estados Unidos trabaja urgentemente con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin a la guerra mediante una solución negociada. Ambas partes deberían buscar maneras de reducir la tensión. Sin embargo, la acción de Rusia implica el riesgo de expandir e intensificar la guerra. Guerra en Ucrania. Bueno, EFE nos tiene que Rusia lanzó contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. Según el parte de la Fuerza Aérea, las defensas ucranianas neutralizaron 7 de los misiles y 240 drones. Otros 48 y un número no especificado de misiles impactaron en 24 localizaciones de distintos lugares del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó nuevos paquetes de asistencia a Kiev tras la última oleada de ataques por parte de Rusia que han dejado al menos 4 muertos en Cherkov, antes de recalar que Moscú debe entender que el frío no le ayudará a ganar la guerra. Cita textual. La Rada Suprema ucraniana confirmó este martes la destitución del hasta ahora ministro de Defensa de ese país, Denis Shmyhal, pero paso necesario para asumir como próximo titular de energía, así como la del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, quien se encargará de la cartera que deja Shmyhal. Y en un tema más, AFP nos tiene que un equipo especial de la Fiscalía surcoreana solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap. 6:49 minutos de la mañana. Permítame un par de anuncios publicitarios. Está de Grupo Leti. Si te gusta vivir cada día con energía, para que nada te detenga, es clave cuidar tus huesos. Con Diglett de Grupo Leti es más fácil. Sus cápsulas de vitamina D son un gran apoyo para fortalecer tu estructura ósea y ayudarte a seguir tu ritmo. Elige tu presentación y ponle movimiento a tu vida. Diglett de Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y hablemos de Fospuca también. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Son las 6:50 minutos de la mañana. Ya vamos a volver con los titulares deportivos y el planteamiento de lo que tenemos para el programa el día de hoy. Antes vamos a escuchar esto de Paula Cole, que ya por título ¿A dónde se han ido todos los vaqueros? Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.